Mira mi pulgar. Sonríe. Buenos días, hermanos. Es un gusto volver a compartir con ustedes. Estoy muy contenta de volverlos a tener la oportunidad de volver a saludarlos. Y es mi deseo que todos hayan tenido una gran semana. Hoy, como siempre, quiero preguntar, ¿crees en la validez de la palabra de Dios? La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 14, 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. En su segunda carta a su hijo espiritual Timoteo, el apóstol Pablo le aconseja que persista en aplicar lo que había aprendido desde la niñez acerca de las sagradas escrituras. La palabra de Dios crea un fundamento espiritual indestructible que permanecerá en la persona por toda su vida, aunque haya periodos de altas y bajas espirituales a través de los años. Proverbios 22:6 nos da la seguridad con estas palabras. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si educamos a un niño usando como base la palabra de Dios, siempre podremos reclamar esta poderosa promesa. Y aunque en sus años adultos por alguna razón tropiece o cayere en pecado, podemos tener la seguridad de que se levanta y volverá al camino de Dios y nunca más se apartará de él. El apóstol Pedro nos habla sobre el carácter eterno de la palabra de Dios. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es maravilloso saber lo que Dios ha expresado desde el principio. No cambia, sino que su valor y su propósito permanecerán inalterables por los siglos y los siglos. En esto podemos confiar de manera total y absoluta. La Biblia es un libro extraordinario. Si fuera simplemente un libro de historia, sería indispensable para conocer hechos antiguos. Si fuera una antología poética, nada le igualaría en belleza y elocuencia. Si fuera solo un tomo de normas morales, sería esencial para vivir una vida ejemplar. Pero la Biblia es mucho más que esto. La Biblia es la palabra de Dios dada a los mensajeros, transmitida a través del tiempo y pertinente a todas las generaciones. La Biblia es la revelación de Dios, de sí mismo al mundo. Lo que está escrito en la Biblia son los pensamientos y los sentimientos de Dios. Sin embargo, hay quienes creen en la validez absoluta de la palabra de Dios, su perfección, su poder de autoridad. Incluso hay quienes no creen, Incluso hay muchos cristianos que escogen parte para leer y creen que una parte, lo que les conviene es bueno y lo que no les conviene no lo creen. Pero no podemos fragmentar la palabra de Dios. Tenemos que aceptar en su totalidad, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Dios nunca dijo nada por accidente. Y por eso tenemos que entender que cada palabra escrita en la Biblia tiene un valor y un propósito para nuestras vidas. El pasaje de hoy nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda ella, sin excepción. Por lo tanto, su valor es incalculable. No hay nada en la Biblia que no haya sido escrito sin un propósito específico. Por lo tanto, no corresponde al hombre seleccionar arbitrariamente las partes que debe leer y aplicar a su vida y cuáles ignorar. Dios no nos dio palabra incompleta, por el contrario, nos dio un libro perfecto que debe ser aceptado y honrado en su totalidad.
No es nuestra responsabilidad juzgar a algunas personas o grupos de personas por un comportamiento contrario a los principios bíblicos. Pero no debemos cohibirnos de expresar con amor lo que dice la palabra de Dios al respecto. El apóstol Pedro nos exhorta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que demandan razón de nuestras creencias. Saca provecho al máximo de este precioso tesoro que Dios ha preparado para aquellos que desean ser instruidos en su justicia y que quieren conocer su voluntad, para que crezcas hasta obtener la madurez espiritual y estés enteramente preparado para toda buena obra. En esta mañana, Padre Celestial, yo te quiero dar gracias infinitas por tu santa palabra, que es alimento y consuelo para mi vida. Te ruego que pongas en mi corazón hambre y sed de ella, asimismo para todos mis hermanos, que todos sintamos esa hambre y esa sed de leer la palabra, y nos des discernimiento espiritual para entenderla y obedecerla. Todo te lo pido, mi Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero darte gracias por este tiempo y ahora quedamos en manos de nuestro Maestro terrenal. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Bueno, eso es un título bastante fuerte, bastante delicado. Simplemente soy un instrumento de Dios para su gloria y para su honra. Así que de esa manera pues me dispongo esta mañana dándole gracias a Dios para transmitir este mensaje a todos y cada uno de los que estén conectados y se estén conectando o posteriormente escuchen este video, lo vean y lo escuchen. Y ojalá que permita a Dios que a cada persona que lo escuche y le llegue, le dé una claridad un poco más amplia, más específica de lo que es la voluntad de Dios, de lo que Él quiere para nosotros. Y ojalá podamos destruir todos esos esquemas religiosos que tenemos, que creemos que Dios es algo que está por allá lejos de nosotros y es un Dios castigador y un Dios que simplemente está esperando que nos equivoquemos para darnos garrote, para castigarnos y maltratarnos, o un Dios de temporadas, o un Dios que escucha dependiendo de cómo yo le hable, etcétera, etcétera. Este es un Dios directo, personal, un Dios que quebró todas las barreras entre nosotros y Él, que nosotros mismos creamos, para que tengamos esa comunión perfecta, íntima con Él todo el tiempo. Así que, mis queridos hermanos, pues yo los invito a que hoy nos dispongamos completamente, y quiero pedirles, por favor, tengo muchos amigos y hermanos en varias regiones, diferentes países, y están pidiendo oración por sus familiares en Houston, Texas, en México, algunas partes de México, me han pedido en Brasil, me han pedido unos amigos y hermanos que oremos por ellos porque están viviendo situaciones difíciles, por familiares que se han enfermado y algunos están graves, otros tienen unos problemas financieros delicados, y quiero que ustedes por favor si me acompañan en esa oración para empezar hoy, y así unamos a todos los demás que nosotros conocemos, cada uno los pongamos en esta oración, los traigamos a la presencia de Dios en esta oración. Especialmente quiero orar por un hermanito en la fe que está en Brasil, en Sao Paulo, se llama Irineu. Me ha pedido que oremos mucho por él, pues su situación económica es complicada. Así que vamos a pedirle a este gran Dios, al único y soberano Dios, al Todopoderoso, que nos escucha para que Él intervenga con sus promesas de lealtad y fidelidad por Él mismo, no por nada más. Padre, yo te doy gracias, Señor, gracias infinitas, porque hoy es un nuevo día, un día que ha traído muchas bendiciones, Señor, que de pronto las damos por hechas, por descontado, simplemente creemos que tienen que estar allí cada mañana y no apreciamos, Señor, todas las cosas tan bondadosas que trae cada día, Señor, las cosas tan lindas que traen cada día. Hoy yo especialmente quiero dar gracias por ese nuevo integrante a nuestra familia, Jacobo, niño precioso que ha nacido el día de ayer, un niño hermoso, grande, y es una bendición para todos porque ha traído felicidad. Le doy gracias, Padre mío, Señor, por escucharnos, por estar aquí, por estar en medio de la congregación de tus hijos, de tus santos, como lo dices tú, Señor, no lo digo yo.
Quiero, Señor, unirme a todos los que estamos aquí, por aquellos que están empezando, por aquellos que quieren conocer y quieren acercarse a ti. Señor, yo te ruego por ellos especialmente para que puedan recibir en su corazón, en su mente, allá en lo profundo de su ser esta palabra. Cada vez que se hable la palabra de Dios y no la palabra de los hombres, que llegue a ellos y sean transformados y sean renovados, Padre, a la altura que tú quieres que estemos nosotros, que es la misma en la que está Cristo Jesús. Ruego por mis hermanos y sus familiares y amigos, aquellos que tienen tantos problemas, Señor. Padre, yo espero que este mensaje les ayude hoy y que confíen en ti plenamente, Señor, y esperen en ti y no en los hombres. Y que puedan liberarse de pronto de sus cargas y sus preocupaciones, Señor, y que puedan alinear sus emociones a tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, es buena, es agradable, amado Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay algo que a todos nos embarga de un momento a otro, de una manera u otra, de un momento a otro, por cualquier circunstancia, y casi siempre son por circunstancias que nosotros no aceptamos con facilidad, que no queremos vivir, y esas circunstancias nos llevan a preocuparnos, y esa preocupación se convierte en un gran obstáculo para vivir como el Señor quiere que vivamos. Por eso el tema de hoy lo he denominado, lo he nombrado, la preocupación es un gran obstáculo. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan 14, 27, el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, justo antes de ser muerto en la cruz, Juan le estaba diciendo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Trate de tener esto en cuenta a lo largo de la prédica, de la enseñanza. Trate de tener estas palabras en cuenta porque las vamos a usar más adelante. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta fue no solamente la última voluntad de Jesús, sino también el regalo más grande que Él le quería dejar a sus discípulos antes de ser crucificado. Ese regalo de su paz, la paz de Dios. En la noche que Jesús fue entregado, la noche en donde Él entró a este proceso terrible de su muerte, donde tanto sufrió por cada uno de nosotros, tuvo la fortaleza y la claridad de decirle a sus discípulos que tuvieran paz en sus corazones, porque los conocía y sabía que ese proceso de separación sería para ellos muy difícil. Además, porque con Él se sentían ellos muy seguros, se sentían fuertes, capaces y con un gran sentido de servicio hacia los demás, que en el fondo es lo que la gran mayoría de nosotros anhelamos, poder servirle a alguien. Y les estaba diciendo que Él iba a morir, que no iba a estar más con ellos, al menos en la manera en como ellos lo conocieron, en carne. Solo imaginemos la terrible escena para estos hombres que llevaban junto a Jesús un poco más de 3 años compartiendo casi que todo el tiempo. Dormían, comían juntos, caminaban juntos, iban y visitaban las ciudades, los pueblos, las personas. Y durante 3 años, un poquitico más de 3 años, estuvieron así. Estaban con el hombre que les brindó ese apoyo, que les dio cierta seguridad, amor, comprensión, perdón, fe, capacidad de muchas cosas, que los llevó de un estado rutinario como el que cualquiera de nosotros ahora podamos estar viviendo, a un estado completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Y este estado de ellos fue de total seguridad porque tenían en Jesús a alguien quien los entendía, que los amaba. Estos eran hombres que estaban ocupados en sus funciones, en sus obligaciones diarias, bajo el dominio de un imperio romano implacable, y pasaron de toda esta opresión y de toda esta rutina y de todo este de pronto sinsentido de vivir a ser alternativa para muchos.
porque Jesús los capacitó para hacer esas cosas impactantes. Y llega el tiempo donde el Señor, su Señor, nuestro Señor, les anuncia su inevitable muerte. Ellos se intranquilizan, pero Jesús les dice que les deja su paz. Una paz que no conocieron, sino hasta después, cuando lo vieron nuevamente al resucitar y probarles a ellos que era Él realmente. Porque Dios suple finalmente toda su gracia a cada área de nuestra vida. No depende, todo esto que Dios quiere darnos, no depende de ritual alguno, ni tampoco el deseo de otra persona, sino de su poder. Su gracia fluye libremente y solo será siempre así hasta que nosotros mismos impidamos ese fluir por permitir que el diablo logre preocuparnos y angustiarnos. Jesús tenía una paz que lo hacía estar siempre en control de las cosas. Cuando Él estuvo acá en la tierra, vivió muchos momentos de aparente tribulación, pero su paz gobernaba sobre todo ello. Trataron de apedrearlo y lo que hizo fue pasar por en medio de la gente sin que le pudieran hacer mal alguno. En Hebreos capítulo 7, versículo 2, dice: al cual asimismo dio a Abraham la 10ª parte de todo. Primeramente Él se interpreta Rey de justicia y luego también Rey de Salem, que es Rey de paz. Mire esto. Jesús puede dar la paz porque Él es el Rey de la paz. Pero además, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, porque el Señor de señores y el Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Escuche bien estos títulos: Señor de señores, Rey de reyes, Rey de paz. Nadie podía tocarle a Él porque Él tenía la paz. Nadie podía perturbarlo porque Él era la paz. Era la paz perfecta y completa, porque Él tiene dominio sobre todo principado y sobre toda potestad. El diablo, una vez, levantó una tormenta en el mar de Galilea mientras Jesús iba con sus discípulos en una barca. Jesús dormía. Mientras que ellos, los discípulos, se desesperaban. La mayoría de ellos eran marineros. Y estaban enfrentando unas olas tremendas y un viento fuerte. Y ellos sentían el terror de la muerte encima. Y se preocuparon. Y era tanto el terror, tanta la ansiedad, que pensaron que iban a morir. Pero aun cuando fue tan fuerte este ataque, ellos al ver al Señor que seguía durmiendo, le despertaron reclamándole por su pasividad cuando sus vidas estaban tan en riesgo. Jesús dormía plácidamente en medio de toda esta tormenta. La tormenta no logró despertar a Jesús. Lo que hicieron, sí, los gritos de sus discípulos. Aún hasta su muerte, Jesús estuvo en control. Porque a Él nadie le quitó la vida. Satanás no pudo con Él. Escuche bien lo que dice la Biblia. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto quiere decir que Jesús mismo le entregó su vida. Él dio su vida porque esto significaba la expresión más grande que cualquiera pudo hacer por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. La salvación de nosotros, la salvación de todos. Nadie le quitó la vida a Jesús. Y Jesús no está muerto, Él vive. Porque el Padre, nuestro Padre, lo levantó de entre los muertos para darnos vida a todos. La palabra paz, esa paz de la que habló Jesús, esa palabra en Juan capítulo 14, versículo 27,
en hebreo es la palabra shalom, la que usan normalmente los judíos. Quiere decir bienestar, plenitud, estar completo con paz en la mente y el corazón, la paz de Dios. O sea que cuando los judíos le dicen a uno shalom, lo que les están diciendo es que la paz de Dios, todo el bienestar de Dios, toda la plenitud de Dios, que tú estés completo en la mente y en tu corazón con Dios. Entonces Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que les estaba dando todo el bien para su alma y para su cuerpo. Era lo que él tenía que le permitía caminar siempre en ese poder de paz permanente que ahora les estaba dando a ellos. Era lo que él usaba y estaba en él siempre y podía entonces enfrentar cualquier situación difícil. Se lo estaba entonces entregando a ellos. Nos lo ha entregado a nosotros. Él quería que ellos también estuvieran en control, en paz de Dios, de esa paz de Dios que es tan poderosa para controlar las emociones en medio de las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quería decir al mencionar mi shalom te lo dejo, mi paz te doy? Y escuche, volviendo al versículo, mi shalom te dejo, no la shalom del mundo, sino mi shalom. Simplemente que la seguridad con la que le vieron vivir a él, la paz poderosa de Dios que manifestó en medio de la tormenta, cuando ellos se angustiaban y temían por sus vidas, el control y la seguridad con la que lo vieron caminar en medio de aquellos que lo querían apedrear, la plenitud que le vieron a él, que evitó que el diablo no pudiera tocarlo, ese poder, su poder, se lo estaba dando a ellos. Pero no fue solo a ellos. Esa misma paz es la paz que Jesús nos ha dejado a nosotros. No es una paz como la que da el mundo, que surge por escuchar o meditar en cierto tipo de música o por respirar profundamente y practicar ciertas posturas. Tampoco la puede dar ningún hombre en ninguna manera, ni ningún sistema en el mundo. No te la puede dar la plata, la fama. No depende de las circunstancias, del poder del dinero o de las influencias. Esta paz de Dios es algo mucho más fuerte y poderosa que opera en medio de las tormentas de la vida. Yo entiendo que alguno puede estar de pronto pensando, inquieto, en la razón por la cual todavía, a pesar de creer en el Señor, de creer en su poder, siente preocupaciones por muchas cosas. Si usted me permite decirle a su mente lo que lo hace a usted persona, a su alma lo siguiente, creo que podrá encontrar la respuesta a esa inquietud. Somos nosotros mismos quienes dejamos que nuestra alma se preocupe. Déjeme volver al ejemplo sobre la escritura con la que inicié esta enseñanza. Volvamos allá a Juan 14, versículo 27. Dice la palabra de Dios otra vez. La paz os dejo. Acuérdense esto. Shalom os dejo. Mi paz os doy. Mi shalom os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora note, por favor, las palabras que siguen para finalizar el verso. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otras palabras, no permitas, no dejes que tu corazón se preocupe ni que tenga miedo. No se turbe, no lo permita, no deje que esto suceda. Es una responsabilidad suya, de cada uno, el dejarse sacar de la paz que nos ha sido dada por el Señor. No es responsabilidad de un pastor, de un amigo, de un familiar, de una iglesia, de un político, de un gobernante.
de los policías. Es su responsabilidad el guardar la paz, el no dejar que las circunstancias invadan o lo perturben. Hoy más que nunca en el mundo la gente está llena de temor por muchas razones. Porque están de pronto cuidando sus finanzas, sus carreras, sus hogares, su salud, en fin. Pero el Señor no espera que nosotros cuidemos esas cosas, porque Él ha prometido que nosotros cuidemos lo interior para Él cuidar lo exterior. Él ha prometido proveernos lo que nosotros necesitamos. Él nos dice que cuidemos nosotros lo que es realmente necesario. Y eso es nuestro corazón. Déjeme decirle, cuando yo hablo de corazón, yo no estoy hablando del músculo que tenemos aquí, sino que estoy hablando de nuestra mente. Cuando la palabra dice, cuida tu corazón, está hablando de tu mente, tu inteligencia, tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos. De eso es lo que está hablando la palabra. Lo que nosotros dejamos que se guarde allí, que anide en ella. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Escuche bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Guarda qué? Esto, porque de él emana la vida. El término corazón se usa como el centro de la vida emocional, espiritual y mental. El concepto de lo más íntimo del ser, lo que nos hace humanos. Así que debemos cuidar nuestro corazón por sobre todas las cosas, porque si nosotros cuidamos eso que está adentro, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Dios es quien dice que va a cuidar de todo lo que está fuera de nosotros. Si no dejamos que nuestro corazón tema o tenga miedo, entonces la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo van a comenzar a fluir en nuestros corazones. Tal vez alguno no entiende qué es dejar fluir estas cosas en el Espíritu Santo. Déjeme solo decirle que esto del Espíritu Santo es la esencia, el poder de Dios que por fe recibe una persona cuando cree en lo que Dios hizo por medio de Jesús en la cruz. No hay nada más que hacer que creer. Y si usted cree que Jesús murió por usted en la cruz, asumiendo en su humanidad el castigo por sus faltas, por sus pecados, y pasados, los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros, entonces solo incline su ser ante Él. Él quiere hacerse cargo. Mire, Jesús murió en la cruz para perdonarlo a usted, porque usted no podía perdonarse. Usted no tenía forma de descargar toda esa culpa. Él murió para que usted pudiera soltar todas estas cosas. Él asume todo en la cruz. Cuando usted se ocupa de su mente, de controlar sus emociones y sentimientos, su voluntad, y no que ellos lo controlen, porque lo puede hacer por medio de creer en las promesas de Dios para todos. Escuche, lo que pasa es esto. Tiene que entender que Dios dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. ¿Qué es renovarla? Pues yo tengo que aprender a creer en lo que Dios dice, en lo que es su poder, en lo que Él ha manifestado, en lo que Él demostró, en su amor por usted, para que usted comience a recibir esa inteligencia de Dios, la instaure aquí y saque lo que ya usted solía usar para vivir, para que pueda gozarse de ese poder del Espíritu Santo. Significa que usted está buscando entonces de esta manera, primeramente, el reino de Dios y todo eso que está afuera y que nosotros necesitamos, como la comida, el vestido, la salud,
va a ser añadido a nosotros por Dios, según su palabra. En Mateo 6 usted puede encontrar esto. Y esto debería darnos ánimo a nosotros. Este debe ser nuestro fundamento donde nosotros nos apoyemos para vivir nuestra vida. De ahí es que nosotros podemos coger el shalom de Dios, la paz de Dios, y sentirnos libres de esas preocupaciones. Así de esa manera podemos desechar todas estas cosas que quieren, todos estos pensamientos que quieren anidar aquí y que nos llevan a un estado de angustia, de ansiedad, de depresión y finalmente de enfermedad. De esta manera es que nosotros podemos recibir la paz de Dios. Amén. De esta manera es que Jesús puede decirnos, no se turben, no hay razón por qué. Yo me ocupo de esas cosas. Usted conozca lo que yo quiero para usted. Usted conozca cómo debe vivir. Y entonces yo me ocupo de darle lo que usted necesita. Si usted tiene problemas, tranquilo, espere que yo voy a buscar la manera de solucionárselos. Bueno, esas son mis palabras. Pero estoy interpretando a mi manera, a mis palabras, lo que el Señor ha dicho. La gente toma decisiones poco sabias cuando su corazón está temeroso. Piense en usted. ¿Qué reacciones ha tenido cuando está bajo presión? ¿Qué cosas ha hecho alocadamente? ¿En qué cosas se ha metido simplemente para tratar de solucionar algo y esto le ha traído más problemas? Porque está actuando bajo presión, bajo miedo, bajo el temor. Jesús nos dice, no lo hagas, cuida eso. Despójate de esas preocupaciones. Tienes razón suficiente para no preocuparte porque yo me voy a encargar de esas cosas. La gente hace cosas que en medio de las circunstancias normales nunca las harían. Así es que guardemos nuestro corazón. Mire, yo no le estoy diciendo a usted que entonces deje de trabajar, que entonces deje de responder por sus obligaciones de proveer para su casa, que entonces deje de estudiar y entonces todo va a ser color de rosa y entonces yo no tengo nada más que hacer, porque usted entonces desconoce también la voluntad de Dios. En el trabajo hay virtud. En el trabajo aprendemos muchas cosas, en el estudio aprendemos muchas cosas. Aprendemos a ser enseñables, aprendemos a ser humildes para recibir lo que nos quieren dar, aprendemos a ser sujetos, obedientes, disciplinados, correctos, honorables, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que aprendemos en medio de todas estas rutinas que tenemos que desempeñar. Yo le estoy diciendo, conforme a la palabra de Dios, que la forma de cuidar su corazón y hacer efectiva la paz de Dios, el shalom de Dios en su vida, es orando algo así. Déjeme tratar de darle la idea de esa oración. Usted podrá usar su propia palabra, sus propias ideas. Pero cuando usted está en medio de esa tribulación, usted puede decir, no permitiré que mi corazón tema ni que tenga miedo, porque Dios está conmigo. Su poder y su amor me guardan y me protegen. Usted puede hacer algo como esto. Este ejercicio continuo de la fe, y por eso en semanas pasadas, una de las prédicas que traje decía orar en todo tiempo. Pues de esto consiste. Amén. Porque todo el tiempo estamos viviendo en permanentes cosas, más en este tiempo. Estamos viviendo en constante amenaza, en angustia, en temor. O se oyen muchas cosas por aquí, por allá. No sabemos qué es cierto, qué es mentira, etc. Los medios son muy eficaces para esto. Lastimosamente la gente los usa en el sentido contrario. Pero hoy estamos viviendo muchas cosas. La gente está viviendo demasiadas cosas. Y estamos viendo que se ha aumentado demasiado el crimen, los suicidios, las enfermedades, etcétera, etcétera, porque estamos dejando que el temor entre. Y el Señor dice, no temas, no se turbe vuestro corazón, yo te estoy dando mi paz. Una paz que se basa en un poder que es el de Dios Todopoderoso. Y este ejercicio continuo de fe producirá el efecto poderoso sobre su vida, no porque usted es fuerte, hermano, sino porque usted está creyendo en lo que Jesús dijo. Porque al hacerlo, cuando usted
coge lo que Jesús le dice, cuando usted se concentra en lo que Jesús le dice y usted opera en su mente como Jesús le dice, usted lo que está haciendo es aplicando la justicia de Dios en su vida. Porque al hacerlo, usted se está alineando con la voluntad de Dios y el Espíritu Santo que mora en usted, y luego el poder de la palabra de Dios que usted está dejando que ingrese en su mente se hace real en su vida, y eso es lo que usted va a proyectar. Y por eso fue lo que vieron los discípulos de Jesús en Jesús cuando él dormía en la barca, pero para ellos era incomprensible. La actitud normal era desesperarse, alocarse, gritarle a Jesús: despierta, no te importa que muramos. Y Jesús simplemente lo que estaba reflejando era su seguridad, su paz, su confianza en el Padre. La paz de Dios comienza a fluir cuando usted se acentúa, se afirma en esa realidad. Y es una realidad, hermano. Recuerda las palabras de mi esposa esta mañana. ¿Crees o no crees en la palabra de Dios? ¿Usas ciertas cosas para tu beneficio y otras no? La palabra de Dios es verdad. La Biblia es verdad. La gente está confundida y la gente habla sin saber, habla en ignorancia y dicen: ¿cómo voy a creer yo en un libro que fue escrito por hombres? De acuerdo, está escrito por hombres, pero no fue inspirado por hombres. Fue inspirado por una sola mente, y esa fue la mente de Dios a través del Espíritu, enseñándole a los hombres lo que tenían que escribir. Ahora, todos tenemos áreas de debilidad y áreas de fortaleza. Lo que me preocupa a mí puede que no le preocupe a usted, y viceversa. Pero el diablo sabe bien qué presión ejercer en cada uno de nosotros. Pero en aquellas áreas que no le preocupan a usted, Satanás no puede hacer nada. Las áreas que no nos preocupan son las áreas donde vemos el máximo de la gracia de Dios fluyendo. La bendición de Dios en su mayor esplendor y riqueza. Déjeme decirle que usted no tiene un problema tan pequeño, tan insignificante, que Dios no quiera hacerse cargo de él. Le aseguro que ese pequeño problema es lo que más le hace preocuparse, y puede que haya estado ahí por mucho tiempo. Pero si eso hace que su corazón se sienta temeroso, entonces no es algo insignificante. Dios no quiere que su corazón tema por ninguna cosa, que su mente anide pensamientos de miedo por ninguna razón, ya sea grande o pequeña. Al usted poner su necesidad delante de Dios, hace que su gracia fluya libremente en esa área de su vida. Por lo tanto, confíe en Dios, entrégueselo a Él, ore y dígale que por favor tome Él a su papá. Dígale: papi, toma tú este problema porque no puedo con él, no le encuentro solución. Y inmediatamente usted cree que va a hacer algo, tal vez no lo que usted quiera. Pero la palabra de Dios también dice que cuando vengamos a Él, lo hagamos confiados en que nos escucha, porque creemos que Él nos escucha, sabemos que Él es verdadero, que Él existe, pero que además en acción de gracias. ¿Y saben por qué en acción de gracias? Porque le estamos diciendo: gracias por ocuparte, y tú sabes mejor que yo. Ahora permítame mostrarle algo más que le va a causar inquietud. Al menos eso espero. Leamos el verso anterior al que he citado al principio, es decir, vamos a Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Y esto es muy interesante porque esta parte es importante entenderla. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es una promesa de Dios
para el que le crea. No lo da por tandas o por porciones, ni tampoco porque usted se crea bueno. No lo da porque usted haga muchas obras de caridad o porque usted sienta que usted está bien con Dios. Él no da su Espíritu Santo por eso. Él lo da porque usted ha creído en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha dicho, y usted actúa conforme a eso. Lo da solo por fe en Jesucristo, en otras palabras. Y la misión o el objeto del Espíritu Santo es enseñar todas las cosas de Dios que podemos saber que Él nos permite. Entre ellas es la funcionalidad de su paz. En otras palabras, si usted cuida su corazón de no llegar a preocuparse por algún problema, si usted rechaza el temor por las dificultades y solamente puede unirse a su paz, el Espíritu Santo va a enseñarle todas las cosas. Él le va a enseñar el camino para que salga de diferentes situaciones. Él le va a enseñar todo lo referente a su paz. Yo tengo muchas experiencias que me colocan en una posición de autoridad para atestiguar lo que el Señor nos está diciendo, lo que Él nos está enseñando ahora. Muchos de ustedes conocen mi vida y saben lo que yo he vivido, saben mi historia. Saben que viví momentos de terror, de desolación total. Como decía un amigo mío, de manera metafórica, he estado en las entrañas del enemigo. Yo sé que cuando el terror nos quiere invadir nuestros pensamientos, cuando hay algo que nos lleva a preocuparnos, cuando también comienza a desatarse una serie de problemas como consecuencia de este terror, la mayoría consecuencias de problemas de salud, se van dando las cosas contrariamente a lo que queremos. Una vez estuve tan aterrado por las circunstancias que me rodeaban que aun cuando trataba de disimularlo ante los demás, en mi interior yo no podía esconder ese sentimiento ante el Señor y mucho menos ante mí. Yo lo sabía, yo sabía que estaba allí. Yo sabía que yo lo guardaba, lo anidaba. Allá dentro de mi corazón, en el lugar secreto, donde mi padre y yo conversamos, solamente le expresé mi angustia. Todavía yo no tenía el conocimiento que hoy puedo poseer por la gracia divina, pero Dios sí me conocía perfectamente. Dios conocía totalmente cada una de mis emociones, de mis sentimientos. Él sabía lo que yo estaba viviendo, Él sabía lo que yo estaba experimentando, pero por su amor inmenso, por su conocimiento que Él tenía de mí o Él tiene de mí, a través de su palabra me sustentó en ese mismo momento. Y me dijo claramente: no temas, yo estoy contigo. Ustedes no se imaginan cómo es pasar de inmediato de un estado de terror, de angustia permanente, de desolación, de desespero, de ansiedad, a un estado en mi interior sin haber, totalmente diferente, relajado. Es más, feliz, hasta sonreí, y aún así lo que estaba fuera de mí no había cambiado. Esa es la paz de Dios. La paz de Dios trabaja de esa manera. O sea, yo a ti, dice Dios, yo a ti te doy mi seguridad. Puedes estar tranquilo. No importa lo que veas, no importa lo que oigas, no importa lo que sientas, experimentes a través de tu cuerpo. Si confías en mí, tú puedes descansar. Ahora, cuando yo miro atrás, yo puedo ver cómo lo que Dios dice es real. En cuanto comencé a preocuparme por cosas particulares de mi vida, los problemas se hacían más y más grandes en mí. Hermanos, el diablo tiene una manera de operar que nosotros podemos comprender. Él busca las áreas de su vida que más le preocupan a usted para atacarlo por allí. Y aunque él sabe
que no tiene el poder para dañarlo, porque él ya fue derrotado en ello, ya fue despojado de ese poder en la cruz por Cristo, según Colosenses 2:15, y dice, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted debe creer esto o no lo cree, pero si usted lo cree, se alinea con la palabra de Dios y recuerde, ese poder de Dios empieza a ejecutarse en usted. Entonces Él no tiene ese poder sobre usted, solo si usted se lo permite. Lo que Él va a hacer entonces es tratar de invadir nuestros pensamientos con preocupaciones, queriendo que creamos que Dios no tiene tiempo o se olvidó de nosotros. O tal vez lo haga sentirse tan miserable que usted piense que lo merece, que lo único merece es castigo y no paz. ¿O usted le cree a Dios? Perdón. ¿O usted cree en su propia justicia? ¿En qué justicia va a creer? ¿En que Dios lo perdonó? ¿Lo limpió y lo sacó de allí? Que a pesar de que no ha aprendido a dejar esas cosas, usted quiere proponerse ir en ese camino porque ya entendió que el pecado y el temor y el diablo no tienen poder sobre usted. Si usted se alinea con la justicia de Dios, eso es la justicia de Dios, entonces le garantizo que usted va a tener la paz de Dios. Entonces es por eso que lo único que puede hacer Satanás en usted, en las personas, es causar preocupaciones. Recuerde lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 8. Y esto es dirigido por el Espíritu Santo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, cuando usted está lleno de preocupaciones por no descargarlas en el Señor, por no confiar en que Él se va a hacer cargo de ellas, como dice el versículo, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si usted no ha hecho esto y usted no deja que Dios se ocupe de esas cosas, entonces usted se convierte en alguien, escuche bien, devorable para el diablo. Pero lo opuesto de eso es verdad también. El diablo nada puede hacer a un cristiano que está en paz, ya que para tocarlo, él necesita que usted esté preocupado, temeroso y lleno de problemas. Escuche, los problemas se anidan aquí. Yo no estoy diciendo que literalmente no se presente una enfermedad o no se presente una deuda o no se presente un altercado, una cuestión. La cuestión es, primero, pues no debe haberse metido en nada de esto, pero lo segundo, una vez metido, Señor, por favor, quiero descargar en ti toda esta ansiedad. Yo quiero, Señor, dejarte a ti estas cosas. Ayúdame, quiero estar en paz, porque en paz voy a poder comprender cuál es la solución. ¿Cuál es el procedimiento a tomar? Déjeme tratar de explicar esto de otra manera, porque es muy importante que quede muy claro todo lo que estoy hablando. De cualquier manera, todo esto es por fe, y su fe debe depositarse en lo que usted entiende, en lo que entiende de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también, por Jesús, si usted lee el contexto, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando se trata de los beneficios o bendiciones de Dios, todos los que hemos creído, sin importar qué título u oficio tengamos, disfrutamos de la misma herencia. Todos estamos parados en el mismo terreno
de la gracia de Dios. ¿Qué es esto de la gracia de Dios? La gracia de Dios es el beneficio de Dios para usted. La gracia de Dios es el regalo que Dios le quiere dar a usted, aunque usted no lo merecía. Él lo hizo a usted merecedor de su gracia. Eso es la gracia. Y en este sentido, en lo que estamos hablando, la paz de Dios es parte de la gracia de Dios para usted. Él se la quiere dar. Es por fe. Cuando nosotros nos preocupamos, lo que pasa es que empezamos a evitar o como que bloqueamos ese poder del Espíritu Santo, ese fluir de la gracia de Dios. Y no es que no esté ahí para nosotros, pero como que nosotros le cerramos la llave. Piense usted en un grifo, en una que deja salir agua. El agua está allí. Si usted abre la llave, es decir, deja fluir la gracia, deja fluir la paz de Dios, porque cree en lo que Él ha dicho y dice que se quiere ocupar de lo suyo. Entonces usted va a ver cómo corre. Pero si usted la cierra, sencillamente el agua no dejó de estar allí. El Espíritu Santo no dejó de estar allí, la gracia no dejó de estar allí, la paz no dejó de estar allí. Simplemente usted le cerró el paso. ¿Y cómo se la cerró? Porque usted quiso preocuparse. Porque usted quiso que eso anidara en su corazón, porque usted quiso que eso estuviera allí todo el tiempo, porque usted quiso pensar y pensar y pensar y pensar y pensar en eso, y hasta dejar de dormir, y se enfermó por estar pensando en eso, y entonces usted simplemente lo que hizo fue cerrar el paso a la paz de Dios. Hay cosas comunes que a todos logran preocuparnos, como por ejemplo la salud. O algunas personas se preocupan mucho por las maldiciones que se dicen generacionales, o que otras personas nos lanzan maldiciones porque dicen que esas personas son brujos o hechiceros. Mire, hermano, todo esto es sencillamente poner ante Dios delante o incapacitar a Dios, que es todopoderoso, porque usted decidió creer más en esas otras cosas. Las tales maldiciones generacionales existieron en una época, pero en la gracia ya no. En la gracia no existen. ¿Por qué? Porque usted es hecho una nueva criatura. Todo lo viejo quedó atrás. Así que si hubo una maldición, usted no arrastra con ellas. Cristo lo liberó de ella. Ya no existe una ley. Amén. Si usted dice que fue que a usted un diablo le está haciendo brujería y hechicería, una bruja le está chuzando su foto, un muñeco suyo, lo que sea, usted le está dejando en su mente dar más poder, usted le está otorgando más poder a eso que a Dios, que tiene todo el poder sobre toda potestad. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted cree? El diablo no puede poner una enfermedad en el creyente sellado por el Espíritu Santo. Él no tiene el derecho, porque la gente dice, es que Satanás me envió una enfermedad. Escuche bien. Entonces, si usted cree eso, usted está anulando lo que el Señor decretó mucho antes de lo que pasó en la cruz. Y Él dijo que por su llaga, por sus heridas, usted fue sano en el nombre de Jesús. Así que ¿a quién le va a dar más autoridad? ¿A Satanás o a Dios? ¿Qué es lo que usted va a dejar que entre ahí? Satanás no tiene el derecho sobre un hijo de Dios porque Jesús ya pagó por todos los pecados en la cruz. Él ya pagó por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, por nuestras preocupaciones, por nuestras rebeliones. Por su llaga nosotros fuimos sanados, dice Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5. Tampoco Él puede maldecirnos porque Él nos redimió de la ley, según Gálatas capítulo 3, versículo 13. Él no puede tener ningún poder sobre nosotros, según Colosenses, porque Él fue despojado de toda autoridad y todo decreto que había sido lanzado contra usted, que lo acusaba, que lo señalaba, fue destruido en la cruz, según Colosenses capítulo 2, versículo 14. Entonces, ¿qué es lo que usted va a dejar
anidar en su corazón? ¿La palabra de Dios? Y fíjese que le he citado varios versículos que son la palabra de Dios. ¿O usted va a creer que Satanás es más poderoso que Dios? Resista al diablo. ¿Cómo es resistir? Con la palabra de Dios. Introdúzcala allí. Y si él viene contra usted, es que usted está enfermo, es que usted es esto, es que usted no merece nada, es que usted se va para el infierno, es que el diablo, es que la bruja, es que esto y que lo otro, si como su abuelo fue borracho, usted también. ¿Usted qué va a anidar? Trabaje en la palabra de Dios. Todo lo que el diablo puede hacer es conducirnos por medio de pensamientos, si usted lo quiere, a que nos enfoquemos en esos síntomas que nos pueden llegar a preocupar y darnos problemas. En cuanto estemos preocupados y conscientes de ello, es ahí cuando empezamos a bloquear, a cerrar la llave del fluir de la gracia de Dios para nuestra salud, para nuestra paz. Recuerde, Dios todavía está fielmente haciendo que su gracia fluya desde el cielo para su vida. Son solo las preocupaciones las que finalmente hacen que esta gracia se bloquee. Rechace el preocuparse. No permita que su corazón se angustie ni que tenga miedo. Cuando venga a su mente algo que le preocupe, póngalo en oración a Dios inmediatamente, como lo dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, escuche, el shalom de Dios, sobrepasa todo lo que usted pueda comprender, y usted va a llegar a esa inexplicable situación de que, a pesar de que tiene los problemas allí, ellos no lo tienen esclavizado, ellos no lo agobian porque usted le ha creído a Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en lo que Él es, en lo que Él hizo, y Él es Dios Todopoderoso. No esté afanado. No vale la pena orar oraciones de preocupación, sino deshacerse de ellas en la presencia del Padre, de esas preocupaciones en la presencia del Padre, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. Deje ir su preocupación porque usted, por estar creyendo que Dios, porque usted sigue creyendo y se afirma en la creencia que Dios le escucha, y porque usted sabe que Él se hará cargo de su problema. Cuando usted hace eso, entonces dice la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guiará tu mente y tu corazón a Cristo Jesús. Pero déjeme advertirle algo. Entonces no es que usted ahora se va a ir a buscar todos los problemas, porque entonces sería necio. No lo haga. Usted simplemente pídale sabiduría a Dios para comenzar a caminar rectamente, correctamente. Amén. Recuerde, el diablo no puede soportar el estar cerca de un cristiano que está en paz. Él tiene que irse de allí. Tu Padre Celestial quiere que vivas una vida libre de preocupación, que lo disfrutes y que sepas que Él cuida de ti porque Él realmente te ama. Finalmente, para acentuar esta enseñanza, yo quiero que usted haga énfasis en un versículo que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, ¿cuál amor? En el amor no el suyo, hermano, porque su amor es imperfecto. Sino analícese. ¿Usted ha sido capaz de superar sus propias falencias, sus errores? ¿O el amor que usted le da a sus hijos? ¿Usted ha sido capaz de corregir con sabiduría a sus hijos, no con violencia?
O mire a su esposa o a su esposo. ¿Usted ha sido capaz de amarlo tanto que puede perdonar sus equivocaciones, sus fallas en el carácter? O mire al prójimo. Usted ama en ese perfecto amor que es capaz de velar, de suplir, de servir las necesidades de su prójimo. El perfecto amor es el de Dios. Se lo voy a explicar rápido. Ese amor de Dios perfecto consistió en que Él, siendo perfecto y nosotros imperfectos, es decir, siendo opuestos a Él, Él se hizo hombre como nosotros, Jesús. Lea Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, o el Evangelio de Juan. Él se hizo hombre, tomó la forma de nosotros, para en esa forma, igual que nosotros, con sentimientos, pasiones, tentaciones igual que las nuestras, pero dominando todas estas cosas y sujetándolas a la paz de Dios, a la voluntad de Dios, al amor de Dios, a la obediencia a Dios. Él fue obediente hasta la cruz, y en ese trayecto de vida hasta los 33 años aproximadamente, nos vino a enseñar al Padre lo que era su reino y lo que Él pretendía con los que le creyéramos. Él asume en sí mismo, en su carne, lea el capítulo 53 de Isaías, en su cuerpo, en su persona, en todo lo que Él es, asume el castigo que nosotros merecíamos, se lleva toda nuestra ansiedad, se lleva nuestras preocupaciones, se lleva nuestra rebeldía, se lleva nuestras enfermedades, se lleva nuestros pecados. Él todo lo asume. Él siendo perfecto, santo, se hace maldito por amor a nosotros, para librarnos a nosotros de ese estado y llevarnos a que tuviéramos una relación directa con Dios. Esto es todo lo que es el Evangelio. Él dice que si usted cree en eso, Él le dará el Espíritu Santo, su esencia, y morará con usted por siempre, eternamente. Y una vez que usted deje este cuerpo, pasará a vivir con Él en su reino eternamente. Una vida que usted de pronto la anhela, la desea, la idealiza, pero que usted no la conoce. Una vida de perfección, como Él la creó al principio. Armonía total con toda su creación. No había maldad, no había problemas, no había enfermedades, no había nada. Él dice que si usted cree en eso, usted recibirá el Espíritu Santo. Porque con el corazón, con la mente, se cree para justicia, es decir, para recibir lo que Dios ha hecho y vivir en eso que Él hizo por nosotros. Y yo lo digo. Así que yo le invito a que usted haga esta oración. Si usted quiere creer en el Señor, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, el shalom de Dios, la gracia de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, porque yo soy un instrumento, Señor, de tu bondad. Y solo hoy quiero transmitir tu deseo a todo aquel que esté escuchando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo sé que hay corazones abiertos, Padre, y yo sé que tú quieres reinar en sus vidas. Te ruego, Padre, que quebrantes, Señor, que convenzas a estas personas de que no pueden por sí solas, sino que te necesitan a ti, que pueden descansar en ti, que pueden creer en ti. Enséñales, Señor, tu gracia. Si usted quiere orar, por favor, dígale: Dios mío, Padre, aquí estoy. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Quiero ser, Señor, lo que tengas para mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Los invito a que, por favor, sigan orando. Pero no el rezo, no la repetición, no la angustia.
sino el agradecimiento, sino la realidad de lo que ya somos. Y somos hijos de Dios. Y estamos viviendo ya mismo, aunque todavía tengamos este cuerpo, pero va a ser redimido, va a ser perfeccionado, en otras palabras. Una oración de gratitud, una oración de victoria, una oración de deseo, con el deseo de Dios, de que todos conozcan a Dios. Una oración de gracias porque tú me has liberado de toda carga y de toda opresión. Porque tú me liberaste de las garras de Satanás y ya no voy a hacer caso a lo que él quiera introducir en mi mente, conducirme a pensar. Padre, gracias. Que Dios los bendiga mucho más y que Dios los lleve por su camino. Ese es mi deseo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.